el que nos va a impartir hoy una charla sobre fabricación aditiva, que es el tema que tenemos en nuestro sílabo, y lo vamos a hacer como la práctica experimental, ¿ya? Y ahí son todos los puntos, ¿ya? Buenas tardes, jóvenes. Entonces, esto es decir, ya nos conocemos. Ustedes ya han venido a las prácticas con el ingeniero David Barro, a controles de mando. ¿Sí? Hemos estado en el laboratorio allá. Adicionalmente, bueno, en sí la práctica era efectuarla en el laboratorio en el aula 9, que es el de procesos de manufactura, física y tecnología, pero estamos en el de electricidad debido a la capacidad, porque ustedes son 41 estudiantes. ¿Sí? Y allá solo tenemos capacidad máxima hasta para 25 estudiantes nomás. Entonces, el ingeniero Vegas me ha solicitado que pueda brindar una pequeña capacitación acerca del uso y aplicaciones de la impresora 3D. ¿Sí? Lo ideal es que al final de este pequeño curso, esta pequeña charla, ustedes puedan tener un conocimiento más amplio acerca del uso de la impresora 3D, sus aplicaciones y cómo poder comenzar a dar los primeros pasos en el transcurso de la manipulación y realización de objetos impresos en 3D. ¿Sí? Entonces, no sé si algunos de ustedes hayan escuchado acerca de la impresión 3D. ¿Ya han escuchado en algún momento? ¿Sí? ¿Qué han escuchado acerca de la impresión 3D? ¿Cómo te llamas? Dani Solor. Ya. Solórzano, ¿qué has escuchado acerca de la impresión 3D? ¿O qué te ha llamado la atención? Porque al parecer es una tecnología como aparentemente, entre comillas, nueva, novedosa, pero en realidad ya lleva muchos años en lo que son los procesos de manufactura. Son los que acá en nuestro medio recién ahora lo estamos implementando, pero ya otros países ya incluso están a otro nivel, ya actualmente hacen hasta casas impresas en 3D. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que más te ha interesado de la impresión? Bueno, yo he visto que con las impresiones 3D suelen hacer como que, digamos, juguetes, imprimir, también se saben imprimir pequeñas piezas Sí. mecánicas, sí. Entonces, y está muy bien, ¿sí? Porque por lo general la mayoría los usan para fabricar llaveros, lo que estamos haciendo ahora. Pero a nosotros como ingenieros, y ustedes como futuros ingenieros, lo que les califica un paso más allá es las otras aplicaciones que se le dan a la impresión 3D. Ustedes también pueden efectuar piezas mecánicas. Para ello se debe de evaluar y cambiar los filamentos. Entonces, los filamentos, la calidad del material varía dependiendo de lo que nosotros deseemos fabricar. Entonces, si son para piezas, como piezas que no son tan resistentes, se pueden usar como un PLA. ¿Sí? El PLA es un material, es un plástico que es biodegradable. ¿Sí? Entonces, por lo general, el PLA dura mucho un año y medio y ya se comienza como a desvanecer. Es por lo que es amigable con el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, en el transcurso de esta charla, nosotros vamos a ver desde los tipos de materiales que podemos usar, los tipos de máquinas de impresión 3D, cómo comenzar a manipular, calibrar, ingresar el filamento y cuáles son las recomendaciones que se deben de tener al momento de imprimir. ¿Ya? Y luego comenzamos con la manipulación. ¿Sí? Al final se van a hacer unas preguntas, es importante que presten atención porque se van a hacer unas preguntas y vamos a regalar unos llaveritos que están por allá. ¿Sí? Hay unos llaveritos que, bueno, estos aquí están un poco, son más bonitos que los otros y estos aquí van a ser las últimas preguntas donde va a ser un incentivo adicional. ¿Sí? Ahora, comenzamos con la impresora 3D desde el punto de que qué es lo que podemos o qué es lo que conocemos acerca de la impresión 3D. ¿Sí? Acá el compañero decía que ha visto que se hacen llaveros, piezas mecánicas, pero en sí la impresión 3D va mucho más allá y el objetivo de la impresión 3D es podernos facilitar a nosotros el trabajo. ¿Sí? Hay muchas ocasiones que hay piezas que nosotros no podemos mandarnos a fabricar. Aquí hago un paréntesis. En los sistemas de manufactura existen dos métodos de fabricación, uno que es por remoción de material y otro que es por el método de adición de material. El de remoción de material es el que, no sé si ustedes han visto la fresadora, los tornos, taladros, de pedestal.
esos equipos son los que tenemos una pieza como tal, una pieza formada, y le comenzamos a rebanar material, a quitar material, para poder efectuar o para poder tener una pieza final, ¿sí? A eso se le llaman como operaciones mecanizadas. Se hacen taladrado, torneado, fresado, contorneado, limado, son operaciones de taladrado que conllevan a que nosotros quitemos material de la pieza de trabajo. Ahora, el otro proceso de manufactura, que es el de adición de material, son las impresoras 3D. Y no solo las impresoras 3D, sino que también tenemos otros tipos de impresoras que son, en este caso es de filamento, los otros son de resina, ¿sí? Entonces, toda máquina que añade material para poder obtener un prototipo final se llama el proceso de manufactura aditiva, ¿sí? Entonces, en los procesos de manufactura aditiva, nosotros, como tenemos que añadir material, tenemos que tener un material, ¿no? Tenemos que tener un material denominado filamento, ¿sí? Este material de diámetro de 1.75 milímetros, ¿sí? Se llama filamento. Este filamento contiene diferentes tipos de materiales, ¿sí? El más sencillo es el PLA, ¿sí? Su nombre científico es un nombre largo que no lo recuerdo, pero es propileno y sigue algo más allá que eso, ¿sí? Pero esto es un polímero, es un plástico, es un polímero. Tiene algunos componentes, ¿sí? Algunos componentes que hacen de que su uso sea fácil y a la vez sea amigable con el medio ambiente. Es decir, que si nosotros vamos a imprimir un llavero, tranquilamente podemos imprimirlo con él, ¿sí? Si nosotros queremos algo que no tenga mucha resistencia, podemos imprimirlo con él, ¿sí? Ahora, para nosotros poder imprimir con cualquier tipo de filamento debemos de conocer las características de este filamento. Las características no implica de que conozcamos su nombre científico, que conozcamos las características de qué aleaciones tiene, eso no. Más que todo necesitamos de sus temperaturas de operación, ¿sí? Por ejemplo, las temperaturas de operación del PLA es de 200 grados Celsius del calentamiento de la boquilla, en este caso es la parte del extrusor, esta parte de aquí, y la cama, que es donde está apoyada, donde se va a apoyar las piezas, tienen que ser de 60 grados Celsius, ¿ya? Ahora, si nosotros no conocemos estas características, por lo general el fabricante no las da. Y aquí está un rótulo, ¿sí ven? Dice, lo más grande, dice por aquí 1000 gramos, ¿sí? Hay algunos fabricantes que estos rollos vienen entre 700 a 1000 gramos, ¿sí? Es decir, 1 kilogramo de material, ¿ya? Lo miden por peso o lo pueden medir por longitud, ¿sí? Por metro, ¿ya? Por acá vemos que dice PLA Plus, ¿sí? PLA más. Y aquí dice el color, black, ¿sí? Entonces es un PLA de color negro. Y por acá dice el diámetro del filamento, 1.75 milímetros, ¿sí? Adicional dice Print Temp, que es la temperatura de impresión. Ahora, ¿por qué aquí anteriormente nosotros solo teníamos una sola temperatura de impresión? ¿Sí? Ahora vemos que los rollos de impresión suelen venir con algunas características. En este caso tiene 2 temperaturas de impresión, tanto de la boquilla como de la cama. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando la tecnología, las impresoras son más veloces, ¿sí? Tienen mayor aceleración y por lo tanto son más rápidas en imprimir, ¿ya? Entonces los fabricantes de los filamentos, ¿qué es lo que hacen? Recomiendan de que nosotros a tal velocidad, en este caso hasta 100 milímetros, entre 50 y 100 milímetros por segundo, la temperatura de operación es de 200 grados Celsius la boquilla y 60 grados la cama, ¿ya? Y si aumentamos la velocidad entre 100 a 300 milímetros por segundo, la temperatura de la boquilla debe ser entre 205 y 220 grados Celsius. Y la temperatura de la cama igualmente entre 50 y 60, ¿ya? Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque actualmente, antes, una marca que se llama Anet, estas Anet solo podían imprimir hasta máximo 60 milímetros por segundo.
Entonces, la velocidad promedio que se recomendaba allí imprimir era solo de 40 milímetros por segundo, porque su capacidad máxima era de 60, entonces no la podíamos esforzar mucho. ¿Ya? Actualmente, esta Creality, esta que está aquí, esta Creality es del tipo SE, ¿sí? Ender SE, puede imprimir hasta 180 milímetros por segundo en su capacidad máxima. Es decir, que más o menos podemos imprimir hasta 150 milímetros por segundo. 4 veces más que la ANE, ¿sí? La capacidad máxima de la Creality más actualizada puede imprimir hasta 600 milímetros por segundo. ¿Ya? ¿Qué pasaba anteriormente con los fabricantes que tenían inconvenientes? Eran las vibraciones que generaban. Al momento de imprimir con mayor velocidad, obviamente van a haber más vibraciones, ¿sí? Ellos han realizado modificaciones de tal manera de que las máquinas no vibren demasiado. La INA que ustedes vieron que no efectuaba ni ruido ni mucha vibración y estaba imprimiendo a 100 milímetros por segundo, 2.5 veces más que la ANE, ¿sí? La ANE en 40 milímetros por segundo ya efectuaba unos ruidos extraños, ¿sí? Actualmente estas máquinas están diseñadas para que nosotros podamos disminuir los tiempos de impresión. Entonces cuando aumentamos la velocidad disminuimos tiempo de impresión, pero la calidad de las piezas también, su calidad baja conforme aumentamos la velocidad, ¿sí? Nosotros ya vamos a ver cómo nosotros podemos encontrar una estabilidad entre rapidez, calidad y costo, ¿sí? Para imprimir en 3D. Ahora nos vamos por acá que vemos, no sé si que se puede poner un poquito para acá para que vean la impresora, para que puedan ver la impresora. ¿Sí? Esta impresora es de la marca Creality, no sé si que hayan escuchado antes, se denominaban Ender, ¿sí? Esta marca Creality actualmente está en un avance tecnológico que está posicionándose en el mercado, porque debido a que ya, como les mencioné antes, pueden trabajar más rápido, ¿sí? Disminuyen tiempos de fabricación, por lo tanto podemos aumentar esas ganancias nosotros en la parte productiva, ¿ya? Y lo otro es que no genera mucho ruido. Entonces al momento de no generar mucho ruido nosotros podemos tenerla al lado del escritorio trabajando, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estar trabajando allí y puedo seguir imprimiendo porque no me está perturbando la parte auditiva, ¿sí? Porque nosotros como personas solo tenemos hasta un porcentaje de audición, o sea, de ruido que nosotros podemos escuchar, que eso se mide en decibeles. Entonces, si nosotros pasamos esa calidad de ruido permitida, nosotros vamos a tener a veces dificultades para escuchar, ¿sí? Y eso con lo que prolonga el tiempo, con lo que pasa el tiempo, eso nos va a perjudicar a nosotros, ¿ya? El fabricante, ¿sí? El fabricante, todo eso ya previsto, y cuando nosotros encontramos, ustedes pueden buscar el manual en internet, todas estas cosas, hasta el nivel de ruido que genera la máquina en decibeles, también lo da el fabricante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, a la final, si hay alguna persona que sea muy sensible al ruido y tenga que usar algún tipo de tapón, no lo puede usar. Entonces el fabricante da todas estas cosas, el manual del fabricante también da cómo poder ensamblar las piezas que vienen y cómo poder ensamblar la máquina, que por cierto estas máquinas son más fáciles de ensamblar, cualquiera lo podría hacer con el manual porque ya vienen preensambladas, ¿sí? Creo que vinieron en 4 partes, ¿sí? Los motores ya vienen ensamblados, yo no necesito estar templando bandas, nada, solo nomás necesito colocar pernos, ¿ya? Y saber las ubicaciones de las piezas. Las mejoras que han hecho en esta máquina es que ahora trabajan con tornillos sin fin, ¿sí? Pero conectadas a una correa. Antes tenía un servomotor para cada lado del tornillo sin fin, ahora solo tiene un servomotor y el mismo servomotor manda, en este caso, el movimiento al segundo tornillo sin fin por medio de esta correa que está acá, ¿sí? Entonces es decir que en esta máquina solo usamos 3 servomotores, por ende va a ser un poquito menos ruidosa porque al momento de desplazarse, ya vamos a ver cómo se desplaza la máquina. Hay momentos en que se desplaza
sus movimientos tienen que ser bastante acelerados. Entonces eso permite que se pueda disminuir también el ruido, ¿sí? Dentro de las partes de las máquinas tenemos aquí primero la base. Toda esta es la base, toda esta parte de acá es la base, y dentro de esta base hay un servomotor que es el que permite mover el eje de coordenadas Y de la mesa, ¿sí? La mesa de trabajo, que la vemos por aquí, esta mesa se mueve tanto en el eje X horizontal como en el eje Y, ¿sí? O profundidad. Y en el eje vertical, que es el eje Z, lo desplaza, se desplaza es el extrusor, ¿sí? Ahora, no todas las máquinas pueden venir así, ¿sí? Hay algunas máquinas que el eje, aquí el eje X no, lo desplaza el extrusor, ¿sí? El extrusor se desplaza tanto en el eje X como en el eje Z, y solo la bancada se mueve en el eje Y. Hay otras máquinas que el extrusor no se desplaza en el eje Z, ¿sí? Quien se desplaza en el eje Z es la mesa de trabajo, ¿sí? Entonces todo eso ustedes lo pueden ir verificando cuando ustedes ensamblen la máquina. Ahora, necesitamos saber eso. A veces sí, a veces necesitamos saber cómo funciona la máquina, porque en base a eso nosotros generamos los códigos de diseño, ¿ya? Entonces ya vimos la mesa el soporte, los motores, estas son las bandas, ¿sí? Están ciertamente templadas. Esta es la parte de la mesa de trabajo. Ahora, esta mesa de trabajo, anteriormente las mesas de trabajo venían anexadas, o sea, venían vinculadas a la bancada que está aquí abajo. No se podía sacar, entonces los objetos teníamos que sacarlos, se los sacan con una espátula aquí mismo. Ahora estas máquinas tienen una cubierta metálica flexible, que es de aluminio, ¿sí? Esto de aquí yo lo puedo sacar, lo puedo despegar para poder sacar las piezas. ¿Qué pasaba antes cuando yo tenía piezas grandes como estas acá? ¿Sí? Y si esto es totalmente relleno, entonces todo esto va a estar acoplado a la mesa, y a veces se me dificultaba, tenía que estar con la espátula por un lado, por otro lado, haciéndole palanca para que salga esto. Ahora, como las mesas son flexibles, yo las puedo sacar, las puedo extraer y las puedo doblar tranquilamente con un doblez, esto sale, ¿sí? Ya mismo nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Qué más? Ya, por aquí tenemos el extrusor. Ya regreso. Las partes que son fundamentales para poder llevar a cabo la impresión 3D. En este caso, primero contiene unos engranes internamente que son los que atrapan al filamento y hacen que esto comience a girar, o sea, comience a extruirse, ¿sí? Comience a seguir, y hay otra parte que se llama la boquilla. Como el diámetro del filamento de por sí es un diámetro demasiado con mucho grosor, ¿sí? De 1.75 milímetros, lo que hace la boquilla es pasar de 1.75 a 0.4 milímetros, es decir, lo reduce 4 veces su diámetro, ¿ya? Entonces, con esta reducción es lo que en cada capa que se comienza a imprimir, se comienza a adherir una encima de otra, ¿ya? ¿Qué más? Ya, el extrusor también tiene un ventilador. El objetivo del ventilador, y actualmente viene un ventilador y el aire lo envía confinado, ¿sí? Lo envía por una cañería que al final, ¿tiene un marcador de pronto? ¿No? Asanza. ¿Sí? Corre, pues. Ya, entonces lo que hace el ventilador allí es confinar el flujo, y ese flujo de aire hace que llegue directamente donde se está imprimiendo, con el objetivo de que cuando se deposita el material se lo está depositando a 200 grados Celsius, que es un material pastoso, como es polímero, a 200 grados Celsius prácticamente es un material pastoso, ¿ya? Y este material que se va adhiriendo lo va enfriando rápidamente para que se acople una capa con otra, ¿sí? Entonces ese es el objetivo. Parece mentira, pero esto de aquí es muy fundamental para la impresión. Ahora, ¿qué pasa si el ventilador no está funcionando? Obviamente que cuando se enfría y va a pasar la siguiente capa, aún va a estar en estado pastoso la capa de abajo.
¿sí? Y hay en muchas ocasiones que cuando no se enfría rápido hay pequeños defectos en las impresiones 3D, ¿sí? Adicionalmente, este de aquí, déjenme ver si tiene, sí, aquí tenemos otro servomotor que es el que me permite mover en el eje X, ¿sí? Y por aquí hay otro motorcito que es el que me permite que funcionen los engranajes, ¿ya? Entonces, prácticamente los engranajes están así, ¿verdad? ¿Sí? Por aquí tenemos el rollo de filamento y este es el que va así. ¿Ya? Entonces, esto pasa por aquí. ¿Sí? Aquí tenemos los engranes. ¿Ya? Ya. Y por aquí, cuando lo atrapa, por aquí hay una boquilla. ¿Ya? Y eso hace que salga de menor diámetro, esto 0.4 milímetros, y esto está en 1.75. ¿Sí? Ya. Ahora, por aquí donde sale el filamento aquí necesitamos que haya un flujo de aire, una corriente de aire. ¿Ustedes se dan cuenta que hay un ruidito? Sí. Ese es el ruido, el mayor ruido que ustedes van a escuchar en impresión 3D, que es el del ventilador. ¿Sí? Cuando ustedes no escuchan ese ruido es porque la máquina, por lo general, está en un estado de reposo, pero en un estado de reposo donde no se está imprimiendo nada, porque aquí no estoy imprimiendo, ¿sí? Porque está pausada la impresión, pero igualmente el ventilador está funcionando. Ahora, hay dos tipos de ventilador dentro del extrusor. Un ventilador que me permite generar una corriente de aire para que enfríe el filamento de salida, y otro para poder enfriar el hoten. Esto se llama hoten o boquilla, ¿sí? Me permite, sí, porque como esto está, recuerden que esto se puede elevar hasta 240 grados Celsius y un poco más. Entonces, por aquí hay algunos cablecitos que igualmente debemos controlar esas temperaturas. Ahora, cuando nosotros deseamos enfriar, también se activa el ventilador para que lo enfríe más rápidamente, ¿sí? Por aquí ingresa, ¿sí? Y esta es la resistencia. Esta resistencia es la que permite elevar la temperatura de la boquilla. Las industrias actualmente están avanzando y están modificando estas partecitas aquí de tal manera de que hasta el tiempo de calentamiento es una manera, o la están optimizando para poder disminuir, ¿sí? De tal manera que si yo quiero imprimir más rápidamente, poder calibrar, poder calentar la cama, poder calentar la boquilla y comenzar con la impresión lo más rápidamente posible, ¿sí? Y por acá arriba nomás lo que es, esto es para poder colocar y dejar que el rollo de impresión se vaya generando o se vaya alimentando la máquina progresivamente, ¿ya? En muchas ocasiones, si nosotros el rollo de impresión lo colocamos por acá, puede ser que suceda algún atasco porque como está en esta parte de aquí, está un poquito más bajo, puede ser que el filamento se quiebre, se doble y vayamos a tener dificultad en la impresión. Entonces, por lo general es mejor dejarla acá como el fabricante lo ha recomendado, ¿ya? Y por último, por aquí tenemos el panel, ¿sí? Este panel es un panel no es táctil, pero sí se puede verificar todo lo que se puede modificar dentro de la máquina, los parámetros que podemos verificar, que podemos modificar antes de comenzar a imprimir y post impresión también, ¿ya? Ahora yo tengo pausada la impresión porque vamos a ingresar otro filamento porque vamos a hacer aquí dos capas. Una capa que ya imprimió, que es la que está de color rosado mate, ¿sí? Y vamos ahorita a generar otra capa encima, que es la capa que vamos a nosotros a poder
bueno, es de color negro y vamos a poder diferenciar dentro del llavero, ¿sí? Ustedes pueden imprimir cualquier tipo de pieza, pueden imprimirla con una sola capa, con un solo color, o pueden combinar los colores, dependiendo de su gusto, dependiendo de la aplicación. Actualmente hay filamentos que vienen bicolor y multicolor. En este caso aquí solo tenemos filamentos de un solo color, y para poder imprimir de diferentes colores tenemos que pausar la impresión, ¿sí? Los de bicolor, ustedes pueden seleccionar dos colores que estén en el mercado, por ejemplo si quieren un verde y un amarillo, y estos vienen por tramo, es decir, viene un metro de color verde, otro metro de color amarillo y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, que les va imprimiendo, en el primer metro les va a imprimir la primera capa de color verde, luego la segunda capa de color amarillo, y así se va a combinar. Y los de multicolor son los del tipo como arcoíris, ¿sí? Vienen tramos más pequeños de diferentes colores y se ve la progresión del color. Por ejemplo, si cambia de amarillo a rojo, se ve un color, una transición naranja, ¿sí? Entonces, por lo general imprimen con eso para darles una mejor experiencia visual a las piezas, ¿sí? Todo depende de su aplicación. Y también existen colores transparentes, ¿sí? Existen colores como acrílico, ¿ya? Y me faltaba algo de los filamentos. Explicamos acerca de las condiciones que debe estar el filamento, pero también nos había mencionado que hay otros tipos de filamentos, ¿verdad? Tenemos también otros tipos de materiales que son ABS, que por lo general están constituidas la mayor tipo de carcasas, por ejemplo de las carcasas de las tostadoras, las carcasas de las tostadoras, que hay algunas que tienen partes plásticas, son resistentes. El ABS es resistente también a altas temperaturas y mucho más resistente a las condiciones ambientales, por ende se degrada menos rápido y por lo tanto va a ser más contaminante al medio ambiente, ¿sí? Entonces es recomendable imprimir ABS cuando nosotros queremos mayor resistencia, ¿sí? Queremos mayor resistencia en la pieza. Pero para imprimir con ABS, en este caso ya necesitamos mayor temperatura de trabajo, alrededor de 230 grados Celsius, la boquilla. Y la temperatura de la cama de 70 grados Celsius. Es decir, aumentó 10 grados la cama y de 20 a 30 grados la temperatura de la boquilla, ¿ya? También existe otro material que es flexible, se llama TPU. Por aquí creo que tenemos. Sí, este de aquí. ¿Sí? Aquí. TPU. ¿Sí? Estos tipos de materiales también vienen recomendadas sus temperaturas de trabajo. Aquí dice que se debe imprimir entre 210 a 220 grados Celsius cuando la velocidad es de 50 a 100 milímetros por segundo. Cuando la velocidad aumenta entre 100 y 200 milímetros por segundo, la temperatura de impresión es de 220 a 240 grados Celsius, la temperatura de la boquilla, ¿sí? Ahora nosotros por fuera aparentemente podemos ver, puede ser que haya o que tenga la misma estructura el material, ¿sí? Pero lo que cambian son sus propiedades físicas, ¿sí? Propiedades físicas y químicas. Parece igual, ¿no? Son de la misma marca. Parecen iguales, pero sus condiciones o la constitución del material es muy diferente. Ahora, este material cuando yo lo imprima va a ser flexible, como las zapatillas, ¿sí? Entonces yo, dependiendo de la aplicación, puedo considerar imprimir con material flexible. Cuando necesito imprimir, en este caso vamos a imprimir una falange para un brazo, una prótesis de brazo que se está imprimiendo actualmente para generar movilidad, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos el PET, ¿sí? El PET es un equilibrio entre PLA y ABS, ¿sí? Se llama PETG. Son los tipos de materiales. Tenemos PLA, ABS, TPU, ¿ya? Y actualmente hay alguna infinidad, hay más materiales, ¿sí? Pero actualmente se está imprimiendo con fibra de carbono, ¿ya?
fibra de carbono, filamentos de fibra de carbono, que ahí sí se necesita otro tipo de máquina. Con esta máquina yo no puedo imprimir, cada máquina viene especializada para trabajar con diferentes tipos de material, pero ahí sí necesito otra máquina para poder generar la temperatura de trabajo deseada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la fibra de carbono? ¿Para qué usamos la fibra de carbono? ¿En dónde se aplica la fibra de carbono? Automóviles que son livianos, pero a la vez necesitan resistencia. Entonces, por lo general, en la industria automovilística y también en la industria aeroespacial, ¿sí? En los álabes de turbina usan fibras de carbono, fibras de materiales cerámicos, fibra de vidrio, ¿sí? Para poder generar mayor resistencia, pero a la vez considerando el peso, bajar su peso y considerar mayor resistencia para, en este caso, para estos objetos. Sabemos que los aviones tienen que ser lo más livianos posible para que ellos puedan ser un poco más veloces y también se puedan sustentar en el aire, ¿sí? Fibra de carbono, también vienen otros tipos, actualmente vienen otros tipos de fibras que son las fibras vegetales, ¿sí? Fibras animales que vienen aliadas con otros componentes en los filamentos, y eso dan ciertas propiedades características que de hecho mejoran para la aplicación que nosotros decimos realizar, ¿sí? Para el objeto que nosotros decimos realizar, ¿ya? Sí, ahora vamos a imprimir, vamos a continuar con la impresión. Ya. Entonces, cuando ustedes comienzan a manipular una máquina, por lo general, ustedes primeramente, ahorita ya pasamos al tema de calibración e impresión de las máquinas. O sea, ¿qué es lo que debemos hacer antes de imprimir? ¿Sí? Entonces, antes de imprimir, nosotros primero debemos de calibrar la cama, ¿sí? Porque si la trasladamos de un lugar a otro, si recién la ensamblamos, nosotros necesitamos primero calibrar, o sea, indicarle a la máquina si está en esta posición, si está en esta posición, si está así, ¿sí? Por lo general, ustedes tienen que dejarla en una base que esté lo más estable posible, ¿sí? Que no haga este tambaleo, ¿sí? Esta mesa es casi estable, ¿sí? Porque la trasladé desde el punto donde la tenía hasta el punto de acá, ¿sí? Yo por lo general la tengo en la oficina, ¿sí? Ahora, esta base de acá también tiene que ser estable, donde se apoya la máquina, ¿sí? Porque cuando las máquinas comienzan a generar pequeñas vibraciones, necesitamos garantizar que esto no se mueva, no tambalee, ¿sí? Luego de que calibramos la cama, también la calibración de la cama es automática, por si acaso. La calibración de la cama es automática, solo lo que nosotros debemos hacer es poder manipular al final. Cuando nosotros calibramos la cama, al final nos van a indicar unos valores en colores, de color verde, azul, amarillo y rojo, y eso va a depender de qué tan alejada esté la posición de referencia entre la boquilla y la cama. ¿Ya? Dependiendo de esa posición de referencia, nosotros vamos a manipular, pero solo lo hacemos con este botoncito que está acá. Antes lo que se hacían era que aquí había unos pernos y teníamos que mover esos pernos para poder nivelar la cama, ¿sí? Ahora actualmente es mucho más fácil. Incluso hay otras impresoras que son más actualizadas que nosotros no debemos hacer nada, solo se calibra automáticamente, ¿sí? Entonces esta vemos que es una impresora semiautomática, ¿sí? Que necesita igual nuestra manipulación para poder generar ciertas operaciones. ¿Ya? ¿Qué más debemos hacer? Poder ingresar el filamento. Ahora, para ingresar el filamento en la máquina, bueno, no puedo hacer aún nada porque está imprimiendo, pero en la máquina aquí podemos establecer los valores de precalentamiento. Viene como precalentamiento PLA, precalentamiento ABS o precalentamiento TPU, ¿sí? Entonces son los tres tipos de materiales que puede imprimir esta máquina, y el PET también lo puede imprimir, ¿sí? Y nosotros solo con dar un clic la máquina comienza a elevar su temperatura, tanto la boquilla como la cama de impresión, ¿sí? La eleva primeramente para el PLA, lo eleva a 240 grados Celsius, y cuando ya esté elevado la máquina me avisa para que yo pueda ingresar el filamento, ¿sí? En este caso, como yo paré la impresión y la temperatura
está más o menos en 200 grados, es una temperatura adecuada para el ingreso de material, ¿sí? Porque es un polímero. Yo puedo ingresar el siguiente material para hacer la segunda capa, ¿ya? Entonces, ¿cómo ingreso el segundo material? En este caso, por aquí hay... Esto es un poquito más complejo porque para poder ingresar es más fácil, la máquina lo hace todo. Aquí sí tengo que hacer un poquito manual, ¿sí? Mira, aquí hay un botoncito, ¿sí ven? Está aquí, yo lo bajo y automáticamente se libera el material, ¿sí? Libero el material. Y coloco el siguiente. Ahora, ¿qué debo de hacer para antes de colocar el material? Nosotros no debemos ingresarlo con estas impurezas que están aquí, ¿sí? Nosotros debemos de cortar la punta del filamento. No la debo de cortar así, punta recta, sino la debo de cortar más o menos aproximadamente a 45 grados, ¿sí? ¿Por qué debo de hacer esto? Porque recuerden que hay un sistema de engranes, y el sistema de engranes, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si la punta es recta aquí? ¿Sí? Es así. Estos dos engranes van a estar girando y la punta no va a acoplarse para que comience a ingresar el filamento, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos al modificarla a 45 grados es que cuando ingrese por aquí haya ese agarre deseado y el filamento comienza a fluir, ¿sí? Entonces por aquí lo vamos a ingresar. También debemos darnos cuenta que hay veces que cuando nosotros sacamos el filamento y hace este choque así, hay veces que este filamento se enreda con otro filamento de acá y cuando está imprimiendo se queda trabado. Entonces la máquina quiere el filamento, lo de acá está trabado y ahí se nos va a correr de que se pueda despegar el filamento, se pueda partir y la impresión ya no nos serviría porque la máquina va a seguir trabajando pero ya sin filamento, o sea, va a seguir imprimiendo en el aire, ¿sí? Hasta que debo verificar que salga, ya, ahí está saliendo material. Esto lo hago para sacar el residuo que estaba allí, ¿sí? Y adicional lo que hago es mandar a imprimir. No puedo hacer nada porque estoy trabajando. Ya. Y ahí comienza ya a imprimir la segunda, las últimas capas que son con diferentes colores, ¿sí? Ya mismo no sé si es que esto quiero terminar de imprimir, pero creo que ya no alcanzamos para mostrarle un el paso que es desde el inicio cómo se manda a imprimir algún objeto en específico, ¿ya? Pero más o menos como les expliqué ahora, ¿sí? Debemos hacer al inicio, solo que ahorita es un poquito menos tedioso porque ya la cama ya está calibrada, ¿sí? Ahora, ¿con qué frecuencia nosotros debemos calibrar la cama? Si nosotros calibramos la cama el día de hoy, ¿sí? No lo debemos hacer hasta que observemos algún defecto en la pieza o hasta que no la traslademos a otro sitio, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita termino la práctica y yo esta mesa la voy a trasladar a la oficina. Y ahí debo de calibrar nuevamente la cama por el movimiento que voy a hacer para poderlo cambiar de lugar, ¿sí? Debo de calibrarla nuevamente, ¿sí? Entonces recuerden los pasos. Para comenzar a imprimir, ustedes tienen que calibrar la cama, ¿sí? Una vez que ya sepan con qué material van a trabajar, sus temperaturas de operación. Ahora sí, calibro cama, ingreso material, filamento. Antes de ingresar el filamento, cortan a 45 grados, ingresan el filamento. Y ahí sí viene la otra parte que es la parte de la impresión. Para eso hay que hacer un paréntesis y es que antes de que ustedes puedan imprimir
El código lo pasan por esta tarjeta que está acá. Hay máquinas que tienen tarjetas SD, tienen unas tarjetas que vienen, en este caso esta máquina viene la tarjeta, el adaptador de la tarjeta SD, y hay otras que vienen con USB, ¿sí? Con cualquiera de los tres tipos pueden trabajar la máquina. En este caso esta máquina trabaja con un adaptador de tarjeta SD, que es la más anchita, ¿verdad? Ahora, esta máquina debo de generar del código, no puedo imprimir así por así. Las máquinas trabajan con código G, ¿sí? Con este archivo que se llama .gcode, y antes a eso .stl, ya, y antes a eso el archivo K, ya. ¿Sí ven hasta dónde nos trasladamos? Ahorita solo estoy usando el archivo Gcode para imprimir, porque ya tengo generado el código G. Ahora, ¿cómo trabajan las máquinas? Las máquinas lo que hacen, estas máquinas tienen una memoria que está en la parte interna, ¿sí? Esa memoria lo que indica son los pasos que deben de estar en cada momento. Entonces, los códigos G, ¿cómo trabajan? Por ejemplo, le dan una posición, ¿sí? Un código G le dice, bueno, voy a trabajar en 20.000, esto significa que va a trabajar en milímetros, el G20, ¿sí? El G00, posicionamiento rápido, ¿ya? Y luego les indica las coordenadas, a pesar que aquí ponen un poco más en parámetros, pero luego van a indicarles las coordenadas, por ejemplo, X 10, Y 20 y Z 1 milímetro, ¿ya? Y así les va indicando el código. Y esta es una línea de código. Imagínense para que me haga una base así. Este es un punto. Yo necesito trasladar esto a este punto acá. Es decir, que aquí está 10, 20 y 1. Coordenadas tridimensionales. Yo necesito trasladarme acá. En X está el mismo 10, en Z está 40 y en este está 1. Es decir, que se necesita trasladar en el eje Y, ¿sí? Se necesita trasladar 20 milímetros. ¿Ya? ¿Quién debe activarse allí? El otro servomotor. ¿Ya? Y ahí cambia la coordenada, ya cambia X, X10, Y40 y Z1. Y esto solo es para hacer esta parte de aquí. Miren la cantidad de pasos que está haciendo y a la velocidad que se mueve la máquina. Entonces tiene que estar, esto lo hace en segundos, esto de aquí. O sea, aquí tiene que ejecutar 4 códigos hasta allí. Ahora, esto de aquí tiene que irse rellenando. Y literalmente lo hace así. O sea, lo hace así, se levanta un poquito y mueve para acá, y se levanta un poquito y mueve para acá. Y todo eso lo hace hasta el final. Y esa solo es una capa. Ahora a veces son 20, 30. Esta aquí se hizo creo que 700 capas, parece que hizo. O sea, primero hizo la parte de abajo y se fueron añadiendo capas hasta terminar la impresión. Esta impresión demoró 14 horas. Esta impresión de aquí. ¿Sí? Ya, entonces este código que lo genera automáticamente un programa. Entonces, el código que lo genera para acá. El programa se puede usar Cura, pueden usar el programa de la Creality, también viene con su propio programa, pero yo uso el 3D Works. El 3D Works. Este software lo usamos con una impresora que tenemos en el otro laboratorio. Es una impresora más actualizada, ¿sí? Pero trabaja trabaja en menor capacidad que la... Sí, trabaja en menor velocidad que la impresora Acro, ¿sí? Este software vino en conjunto con la máquina y se puede adaptar también a otros tipos de máquinas siempre y cuando trabajen con las mismas dimensiones, tengan las mismas dimensiones de trabajo. En este caso, si tienen las mismas dimensiones de trabajo, por eso usamos esto.
Pero el Cura es un software muy potente, este Cura es un software muy potente que actualmente tiene casi todas los tipos de impresoras 3D en el mercado. No sé si las tiene todas, pero digo casi todas porque tiene la marca Creality, tiene la marca la Prusa, tiene las marcas ANET. Entonces casi todas las máquinas que están en el mercado tienen esta impresora, este software. Entonces, ¿qué hacemos en el software? Solo elegimos la máquina y automáticamente me aparecen las dimensiones de trabajo. Aquí las dimensiones de trabajo. Uy, nos falta otra capa para poder, ya se imprimió en negro. Ya, aquí miren, aquí están las dimensiones de trabajo, 220 por 220 milímetros. Entonces, esa es la base. Solo me puede imprimir hasta 220 milímetros en la base. Y la altura 200 milímetros, esta impresora. Entonces, a veces cuando yo no conozco las dimensiones de trabajo, el software me lo debe indicar y es lo que hace el Cura. ¿Sí? El Cura indica las dimensiones. ¿Sí? Pueden usar cualquiera de ellas. Ahora, ¿qué lee el software? El software, ¿cómo yo puedo generar el código que el software lee el formato STL? ¿Sí? Entonces, ¿cómo genero yo el formato STL? Lo genero en el CAD, en el software 3D. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado Inventor, AutoCAD, Fusion. ¿No han escuchado ese software? Así que están viendo. Así que también. Ya. Comienzan con AutoCAD. AutoCAD es un software que pueden hacer planos, pueden hacer cosas en 2D y en 3D. ¿Sí? Lo recomendable cuando se trabaja en 3D es que trabajemos con software CAD, que ya netamente ahí están enfocados en Inventor, SolidWorks, Fusion, 360 y algunos otros software más que hacen Miniloop y Snip. ¿Ya? Este software CAD lo que me hace es hacer el objeto en 3D y ese objeto 3D yo tengo que pasar por formato .stl. ¿Sí? Eso significa que es estereolitografía. ¿Sí? Ese .stl, yo cuando estoy en el CAD, ¿sí? En el CAD lo que hace es el objeto en 3D, objeto virtual sería. Virtual 3D. ¿Ya? Suponiendo que sea solo un cubo. Esto es lo que nosotros hacemos en el cubo. ¿Sí? Totalmente relleno sólido. ¿Ya? Luego nosotros lo convertimos en STL. ¿Sí? ¿Qué hace el STL? Lo que hace el STL es que esto que está aquí genera una serie de pasos. Entonces vamos a hacer una serie de pasos. Y eso es lo que hace que el software lo ingresamos acá quiere este software, y este software me permite que el punto STL lo pueda leer. Entonces nosotros vamos a ver allí una pequeña impresora y vamos a ver el objeto allí, el objeto en 3D. Ahora, este software no me permite modificar el objeto. ¿Ya? Si yo quise hacer aquí una perforación, aquí yo no lo puedo hacer. Tengo que volver al software CAD, hacer la perforación y traerlo otra vez en punto STL. Lo más difícil, una de las cosas más difíciles es hacer el diseño 3D. Luego que tienen 3D y ustedes ponen en STL, solo es cuestión de parametrización y programas y colocar los valores adecuados en el software para poder imprimir. ¿Sí? Luego que tengo el STL, lo introduzco en el software acá los valores más importantes, escuchen bien esta parte, los valores más importantes que yo debo establecer. Primero, material con el que voy a trabajar. Ahí debo indicarle al software con qué material voy a trabajar. ¿Por qué? Porque si uso, en este caso, PLA, me va a indicar temperatura de la cama, T de cama y T de boquilla. ¿Ya? Luego debo indicar, bueno, el tipo de impresora, debería indicar el tipo de impresora. Material, luego debo de colocar unos ciertos parámetros, por ejemplo, altura de capa. Esto es muy importante para la calidad de las impresiones 3D. Altura de capa. Las alturas de capa lo que me dice es que si yo hice esta primera capa que está aquí y está totalmente rellena, ¿verdad?
La segunda capa que voy a pasar por el mismo lugar, ¿a qué altura la voy a hacer? Por lo general, lo recomendable, las alturas de capas están entre 0.15 y 0.20 milímetros. ¿Sí? Las alturas recomendables. Ahora, ¿por qué modificamos esto? Si yo quiero un prototipo de prueba que no me lleve mucho tiempo, porque a menor espesor de la altura de capa, mayor tiempo de impresión. ¿Sí? Es decir, menor altura de capa, a ver, vamos a poner aquí, altura de capa, tiempo y calidad. Sí. Tiempo y calidad. Entonces, a menor altura de capa, mayor tiempo de impresión, mayor calidad. A mayor altura de capa, menor tiempo de impresión y menor calidad. ¿Sí se entiende ahí? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros debemos encontrar un equilibrio. Por eso este parámetro es muy importante, porque nosotros debemos encontrar un equilibrio entre alturas de capa para que todo esto se tome un equilibrio y tenga una buena calidad, un buen tiempo, y esto es lo que podemos modificar, la altura de capa. Entonces ya establecemos, por lo general yo imprimo entre 0.15 y 0.20. ¿Sí? Si ustedes quieren aumentar la altura de capa para un prototipo o una prueba inicial, está bien. Lo pueden hacer para solo verificar si el objeto qué tal su calidad, pero para esto, para encontrar una buena altura de capa óptima, nosotros debemos hacer pruebas. ¿Sí? Nosotros debemos hacer pruebas con un mismo prototipo para verificar cómo lo está imprimiendo con diferentes alturas de capa. Pero esto es un parámetro importante de calidad y tiempo. Otro, ¿qué más debemos de considerar? Los soportes. Soporte. Y esto debe de ser mayor a 60 grados. Es decir, que yo le voy a indicar al software que me genere soportes mayor a 60 grados. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo una pieza que está así, esto está formando un ángulo de 90 grados y aquí debe imprimir unos pequeños soportes finos para que cuando pase por aquí la impresora, estos soportes tengan una base donde se está. Ahora, esos soportes son extraíbles. Miren, esta pieza se imprimió así, ¿verdad? Miren acá adentro, si ven que esta parte, con esta superficie acá está a 90 grados. Y si yo no le colocaba soportes, lo que iba a hacer es que cuando iba a pasar, iba a comenzar a rellenar esta capa acá, todo el filamento se iba a caer, ¿sí? Entonces yo generé estos soportes, para que el filamento pase por aquí. Miren, aquí se ve como pequeñas hebras de filamento se quedaron aquí, adheridas. Entonces pasan por aquí para que la primera capa tenga el soporte necesario para ir colocando las demás capas y selle totalmente la pieza. ¿Sí? Adicionalmente también se imprimió soportes por aquí, porque aquí tenemos una superficie de 90 grados, por acá también se imprimieron soportes y creo que nada más. ¿Sí? Entonces, donde yo reviso todo eso es en el software. ¿Ya? Soporte, ya también puedo modificar la adhesión de la cama, y este es un parámetro también, adhesión de cama. Este es un parámetro, bueno, no tan importante, pero que sí perjudica al tiempo de impresión. ¿Sí? La adhesión de la cama significa que imprime primero una base aquí, y esa base no es nuestra base, o sea, no es esta parte de aquí que vamos a ocupar en la impresión, sino que imprime primero una base totalmente sólida para que la primera capa del objeto que yo ahora sí necesito imprimir se adhiera a esa capa y no se despegue. Ahora, ¿cuándo es recomendable hacer eso? Cuando tenemos objetos pequeños. Entonces, la adhesión de la cama es importante activarla cuando los objetos son pequeños.
Y estas son cosas importantes que se aprenden en la práctica, porque hay veces de que puede ser que hay algunos videos, alguna información dentro del internet, pero esto ustedes lo van a aprender en la práctica. Ustedes con eso ustedes van a verificar de que les va a disminuir bastante el tiempo. Por ejemplo, siquiera para hacer la base de este objeto de aquí, siquiera demoraba entre 2 a 3 horas solo hacer la base, porque se imprime a una velocidad baja y se imprime totalmente sólida y rellena. Entonces yo me disminuyo 3 horas de impresión, yo reduzco esas 3 horas de impresión sabiendo cuándo poder imprimir esa base. Por lo general yo solo la imprimo cuando son objetos sumamente pequeños, ¿sí? Miren que incluso ni acá ni para estos llaveros se imprimió una base. Aquí no hay una base realizada. La base nosotros la distinguimos cuando es superior al objeto que se está imprimiendo. Entonces iba a generar una capa un diámetro muy superior al objeto que se está allí imprimiendo, ¿sí?